Bien, mis hermanos, saludos y bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me concede de nuevamente llegar a ustedes a través de este medio. A Dios sea toda la gloria, toda la honra. Vamos a estar hoy estudiando entonces en el libro de Éxodo capítulo 27, también Éxodo capítulo 30. Estamos en la página 119 a la página 127 del libro. Estaremos hablando acerca de el altar de bronce o el altar de holocausto y también de la fuente de bronce o el labraco, como se le llama. Antes de entrar a Éxodo capítulo 27, quisiera ir a Génesis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 8, para hacer una comparación de lo que era el altar de aquel entonces al altar que Dios manda a construir ahora a la nación de Israel. Si vamos al libro de Génesis capítulo 3, encontramos cuando el hombre y la mujer pecan, y es cuando Dios los reprende y Dios se acerca a ellos a verlos desnudos. Dios les cuestiona por qué están desnudos o quién les enseñó que estaban desnudos. Y Dios, creo que en Génesis capítulo 3, versículo 20, capítulo 20, 21, Génesis 3, 20, 21, es cuando Dios entonces viste. Dice, tomó pieles de animales y vistió al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. La Biblia no entra en detalles el tipo de animales que Dios sacrificó, Dios mató, no hay ningún tipo de detalles en cuanto a esto, pero sí Dios viste y el hombre entendió de alguna manera, quedó en su conciencia que había algún tipo de sacrificio, que Dios aceptaba sacrificios, derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 del libro de Génesis encontramos entonces la historia de los dos hermanos de Caín y Abel, donde habla de que ambos trajeron una ofrenda a Dios. La ofrenda de Caín fue del campo, la fruta del campo, pero la ofrenda de Abel fue la ofrenda de un cordero, una oveja. De alguna manera el hombre entendió entonces que Dios aceptaba este tipo de sacrificio a través de sangre. La palabra altar viene de el hebreo, no sé cómo se pronuncia, Mizbeach. Esa es la palabra en hebreo para la palabra altar. Esta palabra significa entonces matanza o muerte o lugar de matanza. El primer altar, que tampoco estaba establecido, Dios no estableció el altar hasta este entonces, cuando estamos en Éxodo capítulo 27. Pero en aquel entonces dice la Biblia en Génesis capítulo 8, que cuando Noé sale del arca, después de los 40 días de diluvio, dice la Biblia que Noé entonces presenta a Dios, no porque Dios se lo exigió, no porque Dios se lo demandó, sino como dije anteriormente, de alguna manera el hombre entiende o quedó en su conciencia o a través de alguna enseñanza que Dios aceptaba el sacrificio, el derramamiento de sangre. En el capítulo 8 del libro de Génesis, versículo 20 al versículo 22, lee como sigue. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. No dice qué clase de altar, pero sí había un altar. Es la primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia. Y percibió Dios el olor grato y dijo Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Noé presenta este altar, ofrece a Dios animales limpios. Dios percibe el olor grato. Mira la reacción de Dios por esta acción de Noé. Dios es movido en su trono y Dios promete
no volver a maldecir ni a destruir la tierra con agua como lo había hecho ni ningún ser viviente. Luego en el capítulo 9 Dios hace un pacto con Noé de que jamás devolvería a destruir la tierra con agua. En el libro también de Génesis, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar también otro tipo de altar y lee como sigue. Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice de la siguiente manera: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Verso 25, y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Había entonces altares desde el comienzo de la raza humana. Había ya sacrificios, altares, aún antes de que Dios estableciese esto con el pueblo de Israel. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 19, hay una historia muy conocida, la historia de Sansón, el nacimiento de Sansón. Dice la Biblia que los padres de Sansón se le apareció el ángel de Jehová y le pidieron al ángel cómo iban a criar a este hijo que venía en camino. El ángel le da a ellos explicaciones de cómo sería la crianza de este muchacho y cómo ellos tienen que cuidarse para criar a este muchacho. Y el ángel de Jehová se le aparece a Manoa y a su esposa. Manoa, que es el papá de Sansón, le pide al ángel que si le permite ofrecerle un cordero, un sacrificio. El ángel le dice que le ofrezca sacrificio, holocausto a Jehová. Y Manoa procede a hacerle el sacrificio, va a tomar un cordero, mata el cordero. Y Manoa ofrece entonces en el versículo 19 del capítulo 13 del libro de Jueces. Dice que en un altar, voy a leerlo, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Dice que el ángel entonces entró en la llama y ascendió hacia el cielo. El altar que hizo Manoa era un altar de piedra. En el Salmo 51, mucho más adelante, después del libro de Éxodo, el libro Levítico, ya cuando Israel comienza a pecar contra Dios, comienza a desobedecer a Dios, dice la Biblia que el salmista David entonces hace una oración de súplica, porque ya entonces el holocausto no tenía ningún significado si no había arrepentimiento. En el Salmo 51, versículo 16 y versículo 17, dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, cuando Israel comenzó a pecar y a apartarse de Dios, ya el holocausto, el sacrificio, ya no tenía significado si no había un arrepentimiento genuino en su corazón. En el libro de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, en el Nuevo Testamento, es cuando Cristo también habla acerca del valor que hay en el altar. Dice de la siguiente manera, versículo 23 del capítulo 5 de Mateo, dice: por tanto, si traes ofrenda a tu altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice: deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate con tu hermano y luego entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que la ofrenda en el altar de holocausto tiene valor, tiene significado cuando primeramente hay un corazón
¿verdad?, que está arrepentido y está humillado. Ahora bien, ahora que en el libro de Éxodo, capítulo 27, es donde Dios entonces manda a construir el altar de bronce. Se lo muestra a Moisés y lo mandan a construir a través de los artesanos y todas las personas que tuvieron el corazón voluntario. Vamos a leer entonces. Dice Éxodo capítulo 27, versículo 1, dice: harás un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Cuando Dios a construir el altar de madera de acacia, volvemos aquí a madera de acacia. Ya sabemos el significado de la madera de acacia. Significa la humanidad de Cristo. O dependiendo del contexto también se puede referir a nosotros. La madera de acacia representa la humanidad de Cristo o la humanidad de nosotros por su color, ¿verdad?, por su trabajo, por cada detalle de esta manera, de esta madera, ¿okay?, que se representa a la humanidad. Dice que este altar también tiene dimensiones. Se vuelve Dios a mencionar las dimensiones. Será 5 codos de longitud por 5 codos de ancho por 3 codos de alto. Quiere decir que este altar era de 7 pies y medio, era cuadrado, 7 pies y medio por 4 pies y medio. Ya sabemos que el número 5 representa, significa la gracia. El altar era cuadrado y tenía cuernos. Versículo 2 dice: y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Los cuernos eran parte del altar. Y aquí volvemos a ver con el bronce. Dijimos que el bronce tipifica justicia o juicio. Justicia o juicio. En este altar dice que era el altar. Este altar dice que era el mueble que más se le daba uso. Era el mueble más grande de todos los muebles, de todos los utensilios que había en el altar, en el tabernáculo. Dice que también cabían dentro de él, cabían todos los demás muebles. Todo era tan grande que todo cabía dentro de este mueble. Al decir que era cuadrado, cuadrado simboliza entonces norte, sur, este y oeste. Es decir, que cubría a toda la tierra. Norte, sur, este y oeste. Los cuernos tipifican fuerza, poder. Y en el libro de Primera de Reyes está la historia de Sansón o la historia de David. Cuando David está en su lecho de muerte, está uno de sus hijos llamado Adonías y está Sansón, también Salomón. Cuando David está en su lecho de muerte, dice que ya Adonías estaba usurpando, o ya quería, o ya estaba, ya se había hecho de un grupo de personas, un grupo de seguidores para tomar el reinado, para tomar el reino de Israel en aquel entonces. Pero cuando supo David, llamó a los ancianos, llamó a los sacerdotes y ungieron a Salomón como rey, Adonías
cuando se enteró, ese hermano de Salomón, cuando se enteró de que el rey era Salomón, tuvo miedo, salió huyendo hacia el tabernáculo. Dice que se asió de los cuernos del tabernáculo y pidió entonces misericordia y pidió que abogaran por su vida, y su vida fue perdonada. Son los cuernos también tipifican protección. No murió entonces Adonías cuando clamó por su vida, asiado de los cuernos que estaban en el altar. En este altar de bronce estaba localizado frente a la puerta del atrio. Cuando se cruzaba la puerta del atrio, ¿se acuerdan del atrio? El atrio, aquí estaba su puerta, en el occidente, en el este o occidente, perdón, oriente, en el oriente, que es el este, en el oriente. Esta es la puerta, que tenía 30 pies, y cuando se cruzaba la puerta, lo primero que se encontraba entonces era el altar de bronce, el altar del holocausto. Y dice que todo lo que se hacía en este altar estaba a la vista del pueblo. Cada vez que se hacía un sacrificio, todo el mundo sabía que alguien estaba en arrepentimiento, alguien había llevado entonces sacrificio, alguien había llevado holocausto. Subía el fuego, subía el humo, y esto sucedía cada 2 veces por día. Siempre estaban los sacerdotes ocupados trabajando, presentando los holocaustos, los sacrificios. Este lugar tiene 3 significados. Representa el altar de bronce, representa el arrepentimiento, representa el lugar de muerte, y representa nueva vida. Comienzo de vida, nueva vida a todo el que llegaba al altar de bronce, arrepentido con su ofrenda, allí moría, allí pasaba sus pecados hacia el animal, hacia el cordero, la cabra, y allí entonces era perdonado y se arrepentía, moría espiritualmente y volvía a nacer espiritualmente. Eso es el mismo. Cuando venimos a Cristo, se aplica entonces el mismo patrón. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, morimos al yo y comenzamos entonces una vida nueva en Cristo. Esto es en Cristo. El nuevo pacto. Acá entonces eran perdonados, eran recibidos, se arrepentían, morían y volvían a nacer. Cuanto más entonces ahora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que se hace derramamiento de sangre en este altar, por primera vez, la primera vez que se derrama sangre, primera vez, derramamiento de sangre en este altar,
en este altar es en el capítulo 8 de Levítico. Es cuando se hace lo que se llama la consagración. ¿En qué consiste la consagración? Consiste en que se dio muerte, se presentó en holocausto un carnero y su sangre fue rociada sobre todo el campamento, todos los utensilios, todo el lugar santo, todo el lugar santísimo, cada mueble, tanto dentro del lugar santo, del lugar santísimo, como del atrio, y aún incluyendo los sacerdotes. Levítico capítulo 8 es la primera vez que se derrama sangre en este lugar. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14, lee como sigue. Hay una comparación en el libro de Hebreos con lo que se hacía en el tiempo de Israel, en este tiempo de Éxodo. Voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 9, versículo 11 al 14, dice: pero cuando ya Cristo esté presente, pero ya estando ya Cristo presente como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para purificación de la carne, aquí el autor nos hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es decir, cuando Cristo llegó, cuando Cristo vino, Cristo no presentó ofrenda de vacuno, sino que se presentó a sí mismo. Mencionamos que la palabra tabernáculo significa morada. ¿Sí? Tabernáculo significa morada. Y aquí entonces el autor de Hebreos menciona entonces, hace una comparación de que este tabernáculo en Israel era un tabernáculo hecho de manos humanas. La sangre que se llevaba al altar era sangre de animales, tipo aquí de la tierra. Y todo esto purificaba, todo esto consagraba, todo esto Dios lo recibió por sangre. La sangre, menciona la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los becerros, de la becerrada. Todo esto purificaba y santificaba a la nación de Israel. Ahora, ¿cuánto más entonces? Pregunta el autor de Hebreos, ¿cuánto más entonces la sangre perfecta de Cristo? Porque Cristo no entra al lugar santo, sino que Cristo entró directamente. Cristo entró directamente al lugar santísimo. Al lugar santísimo. O sea, no entró al lugar santo como los sacerdotes que entraban al lugar santo, y solamente el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Ahora mismo Cristo entra por su sacrificio perfecto, entra directamente al lugar santísimo. Otro detalle que hay que notar en este altar de bronce, dice aquí en el versículo 3, dice: hará asimismo sus calderos para recoger las cenizas, sus paletas, sus tazones,
sus garfios, sus braseros, hará todos sus utensilios de bronce. Hará también un enrejado de bronce de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. ¿Sí? Además de ser el altar de bronce, todos sus utensilios eran de bronce. Menciona 5 utensilios que iban juntamente con este tabernáculo de bronce. Menciona los calderos. Menciona los calderos, que los calderos se utilizaban para poner las cenizas. Cenizas, era el lugar para colocar las cenizas. Mencionó también las paletas. Con esta paleta se removían las cenizas mojadas. Era para remover las cenizas mojadas por la sangre. Acuérdense que era sacrificio de sangre, y estas cenizas recibían entonces, caían sangre sobre ellas y había que moverlas con estas paletas. También habían unos garfios. Dice que estos garfios eran los que se utilizaban para, tenían 3 dientes, de 3 dientes. Y con ellos se colocaba el sacrificio y se retraía la porción. ¿Sí? Se colocaba el sacrificio y se retraía la porción. Entonces, la porción de carne que correspondía al sacerdote, que con este gafio se retorcía, se retenía, se retraía, se tiraba el gafio, y lo que se agarraba con el gafio era la porción que le correspondía al sacerdote. Tenía también unos braseros. Y estos braseros era donde se cargaba el fuego. Se cargaba el fuego. En esto, es decir, que del lugar del holocausto, el altar de bronce, cuando se iba a ministrar dentro del lugar santo, de ahí se tomaba el fuego, se llevaban estos braseros y se llevaba al lugar santo para hacer la administración en el lugar santo. También estaba el enrejado. Y este enrejado estaba en la mitad dentro del altar de bronce. A la mitad del altar de bronce estaba un enrejado, y esto era como un falso piso. Era como un piso. Y por ahí pasaban las cenizas. Por ahí pasaban las cenizas. Y caían entonces a la parte de abajo del altar de bronce. En el libro de Hebreos también, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, hay otro detalle que el autor de los Hebreos también comparte y hace tipología con la condición, ¿no?, que había en esta ceremonia en Israel, y con la persona de Jesucristo. Voy a leer capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice la siguiente. Dice: la ley, siendo sombra de las cosas venideras, no la imagen misma de las cosas, dice que nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que a él se acercan. La ley jamás
perfeccionó los sacrificios. ¿Okay? La ley no puede hacer perfectos los sacrificios. Los sacrificios. Fíjense bien, Dios recibía los sacrificios, Dios recibía el holocausto, Dios bendecía, Dios santificaba al pueblo, pero nada de esto era 100% perfecto. Había imperfecciones en este tipo de ritual, este tipo de práctica, aunque Dios lo recibía, pero no era totalmente perfecto. Por eso dice que era la sombra. Sombra es algo, ¿no? Y la realidad es otro. Son las sombras de lo que había de venir. Dice el versículo 2, entonces, que si hubiera sido perfecta, vamos a leer, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si hubiera sido perfecta la ley, entonces Cristo no hubiese venido. No hubiese venido. Porque entonces la ley sí podía hacer perfecto al que presentaba el holocausto. Pero no es lo que habla la ley, no es lo que la Biblia enseña. No se podía la ley, de ninguna manera podía la ley hacer perfecto, sino que todos los días se sacrificaba en el altar del holocausto o de bronce. El altar de bronce. Todos los días había arrepentimiento, había sacrificios, porque de ninguna manera la ley podía ser perfecto al que iba al arrepentimiento. Dice que decía, pero estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Quiere decir que todos los días y todo el año, se le hacía memoria al pueblo de que eran pecadores. El pecado no era quitado, sino que era cubierto. La ley cubría el pecado, no lo quitaba. Repito, la ley cubría el pecado, pero no lo quitaba. Dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Solamente lo que Juan es el que menciona, versículo 2 del libro de Juan, versículo 2, versículo 3, a mi capítulo 2, capítulo 3. Es donde Juan dice, es aquí, cuando ve a Cristo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley no podía quitar el pecado. Versículo 6 de ese mismo capítulo 10, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro acerca de mí. Cristo hablando, diciendo que los holocaustos y sacrificio ya no agradaban a Dios, ya no había agrado, no agradaban a Dios Padre. Entonces viene Cristo a ofrecerse a sí mismo. En el versículo 9 de ese mismo capítulo, dice entonces, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero
lo primero para establecer lo último. ¿Qué significa esto? Quita lo primero, que se quita la ley y los sacrificios, la ley y los sacrificios, los holocaustos. Y establece lo último, que es la gracia a través de Cristo. Ya los holocaustos, por eso la iglesia hoy día, los cristianos no practican lo que practicaba el pueblo de Israel en aquel entonces, porque ya Cristo establece en este versículo 9, diciendo que quita lo primero para establecer lo último. En el versículo 22 del capítulo 9, lo hemos leído en algunas ocasiones, vamos a volver a leerlo. Dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Note bien la palabra casi todo. Dice, casi todo es purificado por la ley a través de la sangre. Casi todo, no todo. Dice, casi todo. Casi todo es purificado por la ley, por el derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre. Así que casi todo era purificado. No todo purificado, pero casi todo purificado por el derramamiento de sangre. En el bronce ya era un material existente. Como mencioné al principio, habían altares de tierra, habían altares de piedra, pero ahora Dios establece un altar de bronce. Decimos que el bronce tipificará la justicia o el juicio. Justicia o juicio. Dice que este material era conocido desde el tiempo antiguo. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 22, encontramos allí que de la descendencia de Caín, habla de los hijos de Caín, ya había artífices trabajando con bronce. Ya el bronce, ¿verdad?, existía desde el tiempo, ¿verdad?, primitivo, desde antes, ¿verdad?, en la fundación del mundo, desde el principio ya el bronce ya se trabajaba con él. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio 8, versículo 9, cuando Dios le habla o Dios le promete la tierra que fluye leche y miel al pueblo de Israel, Dios describe esa tierra antes de que ellos vayan ante ella. Y en ese versículo 9 dice lo siguiente. Dice: la tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Entonces se sacaba cobre de los montes. Cobre. En el libro también de Job, capítulo 28, Job 28, dice lo siguiente. Dice: el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Voy a leerlo de nuevo. El hierro se saca del polvo y de la tierra se funde el cobre. ¿Qué tiene que ver el cobre con el bronce?
según estaba buscando en el diccionario y algunas informaciones, encontré que el bronce no es un mineral, sino que el bronce se forma de cobre con estaño o con zinc. A mezclar estaño y cobre, o a mezclar zinc con cobre, entonces que se forma el bronce. Repetimos, el bronce, que significa juicio, es un metal, ¿verdad?, que está mezclado con estaño y mezclado con zinc. En el libro de Números, capítulo 21, encontramos, dice que Moisés, Números 21:9, dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando algunas serpientes mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Sobre el asta, la serpiente que Moisés hizo en el desierto, era de bronce. En Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15 dice, el juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo, el herido de Dios. Cuando leemos en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Eso quiere decir que Dios descargó su juicio o trajo su juicio sobre la persona de Jesucristo. El 5, mencionamos que el altar era de 5 codos por 5 codos, tipifica el número de la gracia. El altar, al ser cuadrado, representa al mundo entero. So dice que tenía unos, tenía unos anillos. Dice que tenía unos anillos en sus 4 esquinas. Volvemos al libro de Éxodo, capítulo 27, versos 5, verso 6, perdón. Verso 6, verso 7, dice, hará también unas varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás con bronce. Y estas varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Tenía entonces 2 varas. Tenía 2 varas en sus lados porque era portable para cargarlo. El número 2. El número 2 tipifica división. Eran 2 varas. Estaba el altar, era cuadrado. Y en este lado tenía una vara y acá tenía la otra vara en el lado. Y por ahí era que era cargado. Esto tipifica entonces el que somos portadores. Era portable o movible. Cada vez que Dios, ¿verdad?, daba la seña de que se iban a mover, el pueblo tenía que mover, continuar su jornada. Se levantaba entonces este altar por estas varas y era cargado, era llevado, era portable, era movido. Nosotros entonces se aplica a la iglesia diciendo que somos portadores del mensaje. ¿Okay? Cristo murió en la cruz de Calvario. Ese es el mensaje que debemos de
de llevar, compartir, enseñar, instruir a toda criatura, como dice la palabra. En Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15, lee como sigue: y por todo el mundo predicar este evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo predicar este evangelio a toda criatura. En Romanos capítulo 10, versículo 14 y versículo 15, Pablo hace 4 preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos llamados entonces a llevar el mensaje de la misma manera que el altar del holocausto era llevado a los lugares donde Dios le iba indicando. Bien, entonces entramos a Éxodo capítulo 30, versículo 17 al versículo 21. Vamos a hablar entonces de lo que es la fuente de bronce. Fuente de bronce. La fuente de bronce. Éxodo 30, 17 al 21. La fuente de bronce tenía el agua. Agua es tipo de purificación. Lavar, la palabra lavar, porque era para lavarse las manos, lavarse los pies. Lavar es una palabra hebrea, o la palabra hebrea para lavar, su idioma original, es la palabra rak. Hat. Ahora no sé si la estoy pronunciando como es, pero se escribe rak, hat. Y esta palabra significa lavar, significa limpiar, significa bañarse. Depende entonces del contexto donde estemos leyendo, se aplica una de ellas. La Biblia menciona en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 5, está la historia de la hija de Faraón. Cuando la hija de Faraón sale con sus doncellas a bañarse, ahí aparece la palabra lavar, a bañarse al río. Dicen que vieron la canastilla donde venía este niño, y allí encontraron entonces al niño Moisés. Era costumbre entonces, en aquel entonces, bañarse en el río. En el libro también de Génesis, capítulo 18, versículo 4, se practicaba lo que conocemos como la hospitalidad. Génesis capítulo 18 es cuando Jehová Dios va con los ángeles a darle la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham, y también iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham levantó los ojos y vio a estos 3 varones, a Dios y a los 2 ángeles, fue corriendo de ellos y le ofreció lavar sus pies, porque era parte de la costumbre, parte de la creencia, lavar sus pies y darle algo de comer. Se practicaba entonces la hospitalidad en el tiempo de Abraham. Acuérdense que en ese tiempo eran carreteras, eran caminos polvorientos, y se hacía entonces el lavado de pies al extranjero, al que llegaba, al que venía. Y esto hacía mayormente una persona que era el esclavo o el sirviente
de la casa. En este caso, Abraham es el que recibe a Jehová Dios y recibe entonces a los ángeles y se ofrece a lavarle los pies. En el libro de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 5, habla de la última cena del Señor. Cuando Cristo hizo la última cena, dice que terminando la cena se levantó, puso agua en un lebrillo, se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Se practicaba aún la hospitalidad. Se practicaba en el tiempo, aún en el tiempo de Cristo. Es cuando Pedro, en el versículo 8, versículo 10, cuando Pedro le dice, no me lavará ni los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, aunque no todos. Eso era costumbre, la hospitalidad, y esto, repito, lo hacía mayormente el siervo de la casa, no lo hacía el señor, no lo hacía el dueño de la casa, sino solamente el siervo, y esto sorprendió a Pedro cuando Cristo toma la toalla, pone agua en el lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Tipo de hospitalidad, tipo de ser humilde, tipo de servicio. En el Salmo 24, versículo 3 y versículo 4, es cuando el salmista hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, puro de corazón, el que no se ha inclinado a cosas vanas. Isaías capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 al 18. La palabra lavar aquí simboliza arrepentimiento. Voy a leer capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé, dice el Señor, de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Venid luego, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También en el libro de Primera de Corintios, Pablo habla también del término de lavar, lo que significa el lavado. Soy lee como sigue el versículo 9 al 11. Dice de la siguiente manera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La fuente de bronce, Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Material de bronce. Esta fuente estaba colocada también en el atrio. La fuente de bronce estaba colocada en el atrio, frente al lugar santo. La fuente de bronce
que estaba en el atrio. Después del altar de bronce y antes del lugar santo. En el atrio era entonces estaban estos dos muebles, el altar de bronce y la fuente de bronce. Esta fuente de bronce simboliza la palabra de Dios. Es el símbolo de la fuente de bronce. Otro detalle que vemos en la fuente de bronce es que no tenía ningún tipo de dimensión, no tenía medidas. No hay ninguna medida sobre la fuente de bronce. Vamos a leer, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. So, Dios le da instrucciones a Moisés dónde colocarla. Pon en ella agua y tenía dos partes. Dice que estaba la fuente de bronce y tenía una base de bronce. So, vuelve el bronce a relucir. O sea, Dios vuelve a especificar en cada mueble, en cada construcción, Dios vuelve a especificar de qué material debería de ser hecho. So, estos dos muebles en el atrio, los dos eran de bronce. ¿Para qué era esa fuente de bronce? Dice que esta fuente de bronce, vamos a leer acá, dice, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. En esta fuente Aarón y sus hijos. Es decir, los sacerdotes eran los únicos que se lavaban las manos y pies antes de entrar al lugar santo. Dios mandó a los sacerdotes a lavar sus manos, a lavar sus pies. Como ya mencioné anteriormente, el lavado es tipología de purificación, tipología de limpieza. Dice que se lavan las manos cuando entran en el altar de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida a Jehová. ¿Note bien? Dice aquí que para que no mueran. Si se le escapaba ese detalle a cualquier sacerdote de entrar al lugar santo sin lavarse las manos y lavarse los pies, le costaba la vida. Sobre lo importante, la demanda o el énfasis que hace Dios sobre lo importante que era lavar sus manos y lavar sus pies antes de entrar a ministrar dentro del lugar santo. Dice el versículo 22, se lavará las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia. Vuelve Dios a repetirle por segunda vez para que no mueran. Así de importante es la purificación de cada uno de los sacerdotes. En como mencioné, este mueble no tiene dimensiones. ¿Por qué no tiene dimensiones? Porque representa la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene dimensiones. No sabemos, desconocemos cuánto poder y de qué manera Dios purifica a través de su palabra
a cada ser humano, a cada persona que viene al arrepentimiento. Esta fuente dice que estaba tan pulida, estaba tan brillante, que reflejaba el altar de bronce como si fuera un espejo. Cuando se hacía sacrificio en el altar de bronce, cuando había fuego, cuando estaban los sacerdotes ahí trabajando, dice que todo esto se reflejaba en la fuente de bronce, como si fuera un espejo. Dice que su brillantez nunca reducía, siempre estaba iluminando, siempre estaba brillando. Tipifica entonces la santificación, al igual que la palabra de Dios tipifica la santificación. Dios santifica a la iglesia sin medidas y sin límites. Cuando Dios santifica, no hay una medida de santificación. Dios santifica de una manera sobreabundante. En Éxodo capítulo 38, versículo 8, dice que esta fuente fue hecha de los espejos. Vamos a leer, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las mujeres doraron sus espejos y con estos espejos se fue formando entonces la fuente de bronce. Dice que fueron unas donaciones voluntarias, al igual que Cristo las entregó voluntariamente. Así estas mujeres dieron voluntariamente sus espejos para formar la fuente de bronce. El espejo, en el espejo, símbolo del espejo es la palabra del Señor. En un espejo nos miramos, nos consideramos, miramos nuestras faltas, nuestros defectos, nuestras virtudes. Al igual que la palabra de Dios, cuando nos miramos a través de la palabra, vemos también nuestras faltas, nuestras virtudes. Al igual que el agua, tipifica también la palabra del Señor. Vamos a leer aquí un comentario del autor. Dice, los espejos y el agua son tipos de la palabra de Dios. En el altar de bronce, dice que estaba la sangre para quitar o para cubrir el pecado. Y en la fuente de bronce estaba el agua para lavarse, purificarse constantemente y mantenerse limpio para el servicio a Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, vemos entonces la tipología de esta fuente diciendo lo siguiente: porque según es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, luego se va y se olvida de cómo era. Así es como la palabra de Dios también funciona en nosotros. Si no aplicamos la palabra de Dios, no la aceptamos, no nos miramos a través de ella, entonces lo que leemos somos entonces olvidadizos. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice nuevamente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como Él, por el Espíritu del Señor. También en Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Note que los versículos del Nuevo Testamento van siendo tipología del Viejo Testamento, de la fuente, describiendo la fuente, su función, de cómo Dios, de la misma manera que los sacerdotes eran limpios y podían entrar para ministrar dentro del lugar santo, de la misma manera Dios nos limpia a través de su palabra para que podamos entonces ministrar, al ministrarle a otros. El Juan 17 dice: santifícalos Dios en tu verdad, tu palabra es verdad. En el Salmo 119 también vuelve a hacer una comparación. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si el lavado de esa fuente permitía que los sacerdotes entrasen a ministrar, siempre y cuando obedecieran el lavarse de sus manos y sus pies. De la misma manera, si obedecemos la palabra del Señor, quedamos entonces
limpios, purificados para poder ministrar a lo que Dios nos está enviando. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, se acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones, la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mencionamos entonces que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar, se le podían lavar, eran los que se lavaban la mano y los pies en esta fuente, solamente los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Ahora frente a Dios somos sacerdotes, y mencionaba en una ocasión que la palabra sacerdote representa, es el representante de Dios. Dice: la iglesia de Cristo, el real sacerdocio, a la cual pertenecen todos los miembros de la iglesia de Cristo para servir a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para terminar, leemos entonces, dice que los sacerdotes, su trabajo era ministrar en ambos lugares, tanto en el lugar del holocausto, el altar de bronce, como en la fuente de bronce. Dice que después que los sacerdotes presentaban aquellos holocaustos, estamos hablando de un trabajo donde había, estaban cercanos al fuego, donde sudaban, donde había posiblemente donde recibían el salpicado de la sangre sobre su rostro, sobre sus ropas. Y por esta razón dice que debían parar junto a la fuente con el fin de llegar con sus manos y pies limpios a la mesa, para entonces poder ministrar sobre la mesa de los panes, ministrar en el candelero de oro y para ministrar en el altar del incienso. Hasta aquí este estudio. Bendiciones para ustedes en esta semana que se acerca. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Nos veremos Dios mediante en el próximo video.